Crees que los humanos son débiles, comenzó Zor. Crees que son desorganizados, temerosos, presa fácil. Un murmullo de acuerdo se extendió por las filas. Los oficiales asintieron como si esta verdad fuera evidente. La especie Selor, los Grex, había construido un imperio a través de la conquista. Su tecnología superior y sus tácticas despiadadas aplastaron a todos los que se les opusieron. La humanidad, a sus ojos, era solo otro escalón hacia una mayor expansión. Zor hizo una pausa, dejando que el silencio llenara la habitación, y luego continuó. Hubo un tiempo en que yo creía lo mismo. Se giró hacia un mapa holográfico que apareció brevemente, mostrando un sector distante en el borde del espacio controlado por los GX. Un planeta solitario y sin particularidades orbitaba un sol moribundo. Su superficie estaba cubierta de pequeños asentamientos dispersos. Estaba marcado en rojo como un puesto avanzado humano. Fue hace años, dijo Zor, señalando el planeta. Una colonia muy parecida a la que enfrentamos ahora. Pequeña, pacífica, sin presencia militar digna de mención. Nuestros exploradores informaron que los humanos allí eran dóciles y complacientes. Los observamos durante semanas. Fue mucho tiempo para una invasión de los GX. Obligados a esperar, los oficiales subalternos se removieron en sus asientos, incómodos con la idea de retrasar lo que parecía una victoria inevitable. Vivían vidas sencillas, continuó Zor. Granjeros, ingenieros, traidores, dedicados a sus asuntos cotidianos como si fueran intocables. No luchaban, no se resistían. Cada vez que nuestros exploradores mostraban su presencia, los humanos se retiraban, se escondían en sus hábitats, sin enfrentarnos jamás. Era casi ridículo. No nos ofrecían nada. Una risa aguda escapó de uno de los oficiales al fondo de la sala, rápidamente reprimida cuando la mirada de Zeta recorrió la habitación. Los ojos del general se endurecieron. Eso mismo pensamos nosotros, dijo con voz sombría. Asumimos que su retirada era una señal de debilidad, así que atacamos. El holograma se acercó al planeta, mostrando la flota de los GX descendiendo a la superficie. Cientos de naves oscuras en el cielo, abrumando los asentamientos humanos desarmados. Fue fácil, admitió Zor. Nuestros primeros ataques no tuvieron oposición. Destrozamos su infraestructura, las redes eléctricas se cayeron, las líneas de suministro se cortaron y aún así los humanos no hicieron nada. Corrieron dispersos como animales asustados. Capturamos a algunos líderes, civiles. No importaba, todos actuaban igual. Asustados, sumisos. Una pequeña sonrisa de satisfacción cruzó el rostro de un oficial. Así que eran débiles. Entonces. Eso es lo que pensábamos, repitió Zor con voz repentinamente fría. Pero lo que no nos dimos cuenta, lo que ninguno de nosotros se dio cuenta, fue que los humanos no huían por miedo, estaban esperando y observando. Se inclinó hacia el mapa, trazando las líneas de los asentamientos humanos con un dedo con garras. Cada movimiento que hacíamos, ellos estudiaban cada incursión, cada ataque. Nos hicieron creer que estábamos ganando, todo mientras se preparaban. Selor se enderezó, caminando de un lado a otro, su tono se volvió más cortante. Los humanos no necesitaban una presencia militar, no necesitaban buques de guerra ni fortalezas, tenían algo mucho más peligroso, tenían paciencia. Los oficiales intercambiaron miradas inciertas. Este no era el discurso de victoria que esperaban. Las palabras de Zor eran inquietantes, una semilla de duda que ninguno de ellos quería reconocer. Podrían habernos combatido desde el principio, dijo Zor con voz ascendente. Pero no lo hicieron, nos dejaron venir. Estábamos tan cegados por nuestra propia arrogancia, por nuestra sed de conquista, que nunca vimos la trampa. Se detuvo, erguido frente al grupo. El mapa holográfico proyectaba un brillo inquietante sobre sus facciones. ¿Creen que los humanos son débiles porque no contraatacaron? Inmediatamente, pero esa es su fuerza, te atraen, te hacen creer que has ganado antes de que la batalla siquiera comience, y cuando atacan la habitación quedó sordamente silenciosa. Nadie se atrevió a interrumpir. La voz de Zor bajó a un gruñido bajo. Cuando atacan es rápido, brutal y final, ni siquiera te das cuenta de que has perdido hasta que es demasiado tarde. Dejó que las palabras
Flotaran en el aire, su peso se hundió en las mentes de sus oficiales, habían estado ansiosos por la gloria, por la emoción de aplastar otra especie más bajo el poder del Grex, pero ahora, a medida que la historia de Zor se desarrollaba, ese ansia se había convertido en algo más frío, algo más cercano al miedo. ¿Quieres luchar contra los humanos?, preguntó Zor con la mirada dura. Entonces entiende esto, nunca confundas su calma con su misión. Lo que ves como debilidad es simplemente la calma antes de la tormenta. El mapa parpadeó, sumiendo la habitación en la oscuridad. Por un momento nadie habló. Entonces Zor giró sus últimas palabras de advertencia silenciosa: cuando llegue esa tormenta no sobrevivirás a ella. El comandante de la flota alienígena estaba de pie en la plataforma de observación mirando hacia abajo a la colonia humana. El humo se elevaba perezosamente de los edificios destruidos, y los GYX llevaban estandartes, los símbolos de la victoria ondeaban al viento. El comandante Baltor, uno de los oficiales más ambiciosos de Zor, se permitió una rara sonrisa. Están rotos, comentó con voz llena de confianza. Sus defensas eran una broma. Es solo cuestión de tiempo antes de que se rindan por completo. Selor, de pie en silencio a su lado, no respondió. Su mirada permaneció fija en el planeta de abajo, pero su mente estaba en otra parte, recordando cada movimiento que los humanos habían hecho o no habían hecho. Baltor malinterpretó su silencio como aprobación. Subestimamos lo fácil que sería con estos humanos. Son blandos. Se desmoronan al primer signo de poder real. La invasión Grex se había desarrollado exactamente como estaba planeado, o eso creían. Los ataques iniciales a la colonia humana habían sido devastadores. Las comunicaciones del puesto avanzado fueron cortadas, sus redes de energía desactivadas y sus líderes capturados, pero no había habido resistencia organizada a los Grex. Parecía como si la humanidad no tuviera voluntad de luchar. La arrogancia de Baltor era contagiosa. Otros oficiales, envalentonados por sus primeras victorias, comenzaron a creer que los humanos no representaban ninguna amenaza. Los soldados del GIC en la superficie relajaron su guardia, estableciendo puestos temporales. Puestos de avanzada entre las ruinas de asentamientos humanos. Lo poco que quedaba de vida humana se escondía en las sombras, fuera de la vista, fuera de la mente. Durante semanas, los Grex mantuvieron la colonia bajo un firme control, pero había una quietud inquietante en ella. Los humanos no ofrecieron resistencia, apenas reaccionaron, continuando su retirada hacia sus ciudades destrozadas, huyendo cada vez que se acercaban las patrullas de los Grex. Era como si hubieran aceptado su destino. Cobardes, se burló un oficial durante una reunión informativa. Ni siquiera tienen el coraje de luchar contra nosotros. Balor estuvo de acuerdo, los hemos quebrado. No hay razón para retrasar la barrida final. Aplastaremos lo que queda y el planeta será nuestro para finales de semana. La confianza era palpable, extendiéndose por las filas como la pólvora. Las patrullas se convirtieron en leones. Los soldados permanecieron en sus puestos y los oficiales de alto rango de los Grex se jactaron de su inminente triunfo. Se habían vuelto complacientes, seducidos por la ilusión de la victoria. Pero Selor seguía inquieto. Sus instintos, perfeccionados durante décadas de guerra, le decían que algo en el comportamiento humano estaba mal. Sí, se habían retirado, pero no había pánico, ni desesperación, era demasiado ordenado, demasiado calculado, parecía que estaban esperando algo. Selor no podía quitarse de la cabeza la sensación de que los estaban observando. Era sutil, tan sutil que nadie más parecía notarlo, pero tenía la clara impresión de que los humanos observaban cada movimiento que hacían, estudiándolos, planeando, pero ¿qué podrían estar planeando? El puesto de avanzada no tenía ejército, sus mejores defensas ya se habían derrumbado, no quedaba nada, ¿verdad? La inquietud del general creció, pero era demasiado tarde para cambiar de rumbo. El alto mando Grex ya se había comprometido con una invasión total. Se dieron órdenes de mover la mayor parte de sus fuerzas a la superficie del planeta para erradicar los últimos focos de resistencia humana. Balor lideró la carga, supervisando personalmente el despliegue de tropas adicionales en las ciudades destrozadas. Me aseguraré de que se arrepientan de haber pensado que podrían resistirnos, dijo Baltor con suficiencia, preparándose para unirse a las fuerzas terrestres. Tenga cuidado,
comandante, advirtió Selor con una voz inusualmente baja. Nunca asuma que una batalla ha terminado hasta que realmente haya terminado. Valor rió con todo respeto. General, creo que esta batalla ya ha terminado. El ejército de los Hick descendió sobre el planeta, abrumado por los asentamientos humanos restantes con su gran número, se levantaron edificios y se reunió a los civiles. Los humanos seguían sin resistir. Huyeron como siempre, pero nunca contraatacaron. Baltor, ahora completamente convencido de su propia superioridad, ordenó un bloqueo total de la ciudad más grande del planeta. Sus fuerzas rastrearon cada calle, cada edificio, buscando los últimos restos de la población humana. Era una operación meticulosa, una que en teoría destruiría la colonia de una vez por todas. Sin embargo, en medio de todo el caos, Zeta podía sentirlo, la silenciosa e invisible presencia de algo que esperaba en las sombras. No podía explicárselo a sus oficiales, no podía poner la sensación en palabras, pero sabía que era mejor no ignorarla. Pasaron los días y los soldados GRYC se inquietaron. Los humanos se habían quedado en silencio. No había más avistamientos, no más civiles huyendo. El planeta parecía vacío. El comandante Baltor declaró su victoria inevitable, una mera formalidad ahora, pero Zor no estaba convencido. Podía sentir la tensión que flotaba en el aire como la calma antes de una violenta tormenta, y entonces comenzó. Sin previo aviso, los humanos atacaron. La primera señal de que algo andaba mal llegó en la oscuridad de la noche. Los soldados GRYC se apostaron en la superficie del planeta fue despertada bruscamente por una serie de explosiones sordas y distantes. Al principio pensaron que se trataba de sabotaje humano, pequeños actos desesperados de desafío, pero en cuestión de minutos las explosiones se hicieron más fuertes, más cercanas, más coordinadas. El comandante Baltor salió de su tienda de mando y frunció el ceño mientras observaba cómo el cielo se iluminaba con destellos. ¿Qué es esto?, ladró a sus oficiales. Algún último esfuerzo humano por salvarse, patético. Ordenó una contraofensiva inmediata, confiado en que cualquier cosa que los humanos hubieran planeado era feudal. Sus fuerzas, superando en número a los humanos en una proporción de 10-1, aplastarían cualquier resistencia. Pero cuando sus líneas de comunicación se cayeron, cuando las luces del puesto de mando Grex parpadearon y se apagaron, la arrogante certeza en su rostro comenzó a resquebrajarse. Sin previo aviso, una andanada de drones humanos descendió sobre los puestos de avanzada GX. Silenciosos y mortales, apuntaron a la infraestructura más crítica de los GX, depósitos de combustible, alijos de suministros, centros de mando. Cada ataque de dron fue preciso y devastador, dejando a las fuerzas Grex en completo desorden. Los soldados se apresuraron a gritar órdenes, pero sus intentos de represalia fueron recibidos con un silencio inquietante. «Corten la calma», gritó un oficial presa del pánico, luchando por comunicarse con alguien en los canales interplanetarios. «Estamos ciegos». Selor estaba en la superficie ahora, observando cómo se desarrollaba el caos. Había temido esto. Había presentido que los humanos estaban jugando un juego a largo plazo. Su retirada no había sido cobardía, había sido estrategia. Los Grex habían caído en una falsa sensación de seguridad. Su exceso de confianza los cegaba ante el peligro real. Baltor, aún en negación, dirigió un escuadrón de soldados Grex de élite hacia la ciudad, con la esperanza de desalojar a la resistencia humana, pero los humanos ya se habían adaptado. No se enfrentaron a los Grex en combate abierto, sino que atacaron desde las sombras. Pequeños equipos de luchadores altamente entrenados emergieron de túneles ocultos, edificios y búnkeres subterráneos. Conocían el terreno mucho mejor que sus invasores, utilizando cada centímetro de la ciudad en ruinas a su favor. «Nos estaban esperando», murmuró Zor, observando con sombrío reconocimiento cómo las fuerzas de los Gras eran desmanteladas sistemáticamente. Caímos en su trampa. La brutalidad de los humanos fue impactante. Una vez que comenzaron su asalto, fue rápido e implacable. No le dieron tiempo a los Grex para reagruparse y formar una defensa coherente, no ofrecieron piedad. Cada soldado del GIC que encontraron fue eliminado con despiadada eficiencia. No hubo vacilación ni negociación,
el escuadrón Guter fue emboscado en lo profundo de la ciudad. Las fuerzas humanas los atacaron desde todas las direcciones utilizando tácticas de guerrilla que dejaron a los Grecs desorientados y aterrorizados. Uno por uno, los soldados Grecs cayeron, su armadura y armamento avanzados inútiles contra los calculados y salvajes ataques de los humanos. Mientras los cuerpos de sus soldados se apilaban, la bravuconería de Valter se hizo añicos. «Retrocedan», gritó tratando de reunir a los pocos supervivientes, pero era demasiado tarde. Los humanos los habían rodeado, cortando todas las rutas de escape. El propio Valtor fue acorralado en un estrecho callejón. Su postura antes orgullosa se redujo a un miedo tembloroso. Lo último que vio fueron los fríos ojos inexpresivos de un soldado humano mientras la hoja descendía. De vuelta en el centro de mando, Sor recibió el informe de la muerte de Valter con poca emoción. Había esperado este resultado. Los Grecs habían subestimado la determinación de la humanidad, y más críticamente, su capacidad para convertir la debilidad en fuerza durante semanas. Habían esperado, dejando que los GRX creyeran que habían ganado, mientras preparaban su letal contraataque. Al amanecer, el asalto humano había terminado. Las otrora poderosas fuerzas Grecs habían sido diezmadas. Su estructura de mando había sido aniquilada. Los pocos soldados restantes, dispersos, fueron perseguidos uno por los implacables combatientes humanos. El planeta, que había parecido tan fácilmente conquistado apenas unos días antes, era ahora un cementerio para las ambiciones de Hic. Selor, uno de los pocos supervivientes, se encontraba entre los escombros, contemplando la devastación. Sus oficiales subalternos, aquellos que una vez habían estado tan ansiosos por la conquista, se habían ido, perdidos en la masacre. La flota Grex, aún en órbita, recibió su última transmisión, una dura advertencia enviada al planeta natal. Los subestimamos. La voz de Zork, hueca y derrotada, resonó a través de los canales de mando de los Grecs. Pensábamos que los humanos eran débiles porque no luchaban, pero su silencio no era rendición, era estrategia. Nos atrajeron a una trampa y, cuando atacaron, lo hicieron con una ferocidad que no pudimos igualar. No hubo batalla, no hubo victoria gloriosa, solo aniquilación rápida. Hizo una pausa. Mirando alrededor de las ruinas humeantes del puesto avanzado Grex, nunca confundan su calma con debilidad, dijo en voz baja, repitiendo su advertencia anterior. Cuando los humanos atacan, es rápido, brutal y definitivo. La transmisión terminó sobre el planeta. La flota Grex se retiró hacia la inmensidad del espacio, rota y humillada. Las secuelas del asalto humano se extenderían por todo el imperio Grex durante años. Habían aprendido por las malas que no se debía provocar a la humanidad. Su paciencia no era su misión, sino una calma mortal antes de la tormenta, una tormenta que nadie, ni siquiera los poderosos GYX, podría soportar.